Maíz, lo que da vida. Mais, das, was Leben trägt. Hola queridos amigos y amigas del maíz. En esta sección quiero contarles un poco de la colaboración que hicimos con la revista Hila, que es una revista que se edita aquí en Bonn, una ciudad muy cercana a Colonia. Es una revista que trabaja con temas en Latinoamérica, prepara reportajes, entrevistas sobre diferentes temas sociopolíticos y culturales de la región. Y decidimos con ellos sacar un fascículo sobre el maíz. Lo que queríamos lograr con este fascículo era presentar un poco sobre la historia del maíz y también sobre el presente en diferentes lugares del mundo. Así que invitamos a diferentes personas para que nos entregaran artículos y de esta forma presentar de diferentes perspectivas y puntos de vista el tema del maíz. El maíz es un grano muy interesante que fue domesticado en la región conocida como Mesoamérica, que es hoy México, y hace más de 8000 años la gente que habitaba en esa región logró domesticar de un grano silvestre que se conoce como teocintle, que en náhuatl significa grano sagrado o maíz sagrado, y de esa planta lograron obtener lo que hoy conocemos como maíz, con unas mazorcas muy grandes que dan unos rendimientos muy altos. Y el desarrollo y domesticación de esa planta permitió el desarrollo de toda una civilización, que es algo muy interesante. Y el maíz no fue domesticado solo, sino que también se desarrolló el concepto de milpa, en el cual se cultivaba el maíz junto con sus dos hermanas, que es el frijol y la calabaza, además de otras plantas como el tomate, los chiles o las plantas medicinales, y de esta forma cubrían su dieta, podían alimentarse y también tenían medicina. Este concepto sigue, que es un concepto precolombino, sigue siendo utilizado en México y en otros lugares del mundo. Y bueno, después de contar la evolución agrícola del maíz, también contamos en esta revista leyendas de diferentes culturas en América para mostrar la importancia cultural que tiene el maíz. Muchas leyendas fundacionales, mitos fundacionales, muchos dioses en Mesoamérica y en Sudamérica hablan del maíz porque es una planta que ha permitido el desarrollo de muchas civilizaciones. Con la llegada de los españoles, incluso Cristóbal Colón lleva una planta en su primer viaje de regreso a Europa. El maíz comienza un viaje que lo lleva a ocupar el mundo entero. El maíz llegó con los españoles a Europa, de ahí fue a África, a China, y en poco tiempo en casi todos los rincones del mundo se cultivaba maíz porque es una planta muy adaptable y con grandes rendimientos, que no necesita muchos nutrientes, no tiene grandes demandas de suelo, y eso le permitió adaptarse a todos los rincones. Incluso hoy en día, los países que más maíz consumen per cápita no se encuentran en Mesoamérica, como uno esperaría, que es el lugar de origen, sino en el sur de África, en países como Lesoto, Malawi, Zambia o Zimbabue. Después también en la revista invitamos a diferentes personas de distintos países como Argentina, Brasil, Alemania obviamente, que es donde nos encontramos ahora, para escuchar que nos contaran qué es lo que está pasando con el maíz en sus países. Y bueno, los principales productores actualmente de maíz son Estados Unidos, China, Brasil, Argentina y Ucrania, en ese orden. En un artículo que yo escribí en esta revista también cuento un ejemplo de la producción del maíz en Estados Unidos, que es el país que más produce, como para enseñar cuáles son los diferentes enfoques, aproximaciones que existen hacia la producción de maíz. Un gran problema que tiene Estados Unidos es que tiene los mayores rendimientos del mundo, pero al mismo tiempo tiene de los mayores externalidades ambientales y económicas también de todo el mundo. En la región que se conoce como Midwest, que es donde se produce la mayor parte del maíz de Estados Unidos, hay un efecto de eutrificación porque todos los fertilizantes y pesticidas que se utilizan para la producción del maíz acaban en el río Mississippi, que al final acaba desembocando en el Golfo de México. Y eso genera una cuestión que se llama zonas muertas, que es cuando el oxígeno de los cuerpos acuáticos es consumido, y eso sucede en el Golfo de México, en una superficie que es bastante amplia donde no existe vida. Eso es una típica externalidad ambiental de la producción de maíz, y también por esa sobreproducción que hubo en Estados Unidos de maíz, se le empezaron a buscar otros usos, y hoy en día más del 50% de la producción global de maíz se utiliza para alimentar animales. Cerca de un 25% se utiliza para la industria y para la generación de energía, y cerca de un 14-15% se utiliza para la alimentación directa de humanos.
Es decir, que la gran parte del maíz que se produce no es para alimentación de personas directamente. Y eso creo que es un dato muy importante cuando uno habla de temas como la soberanía o la seguridad alimentaria a nivel global. Y bueno, también en la revista tratamos de mostrar ejemplos aquí en Alemania, por ejemplo. Aquí en Alemania el maíz se utiliza principalmente debido a una ley que fue introducida de energías renovables de 2004, permitió que la superficie cultivada de maíz aumentara mucho porque había subsidios para su producción, porque el maíz se utiliza mucho para la producción de biogás. Como es una planta que da muchos rendimientos y que además puede producir metano, se le ha utilizado mucho para eso aquí en Alemania. En México, por ejemplo, el maíz sigue siendo utilizado principalmente para la alimentación, pero debido al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, México ha dejado de producir el maíz suficiente para su consumo propio e importa el maíz subsidiado de Estados Unidos, que es otra consecuencia de esa sobreproducción en Estados Unidos. Y bueno, con esta revista tratamos de analizar estos diferentes temas. La revista está disponible en internet, se puede accesar. Y creo que el maíz muestra mucho eso como una planta, o a través de una planta uno puede analizar los diferentes aspectos del sistema de producción global de alimentos. Como al final esa retórica de que para alimentar a una mayor población necesitamos más alimentos y la solución es la tecnología, se pone en cuestión cuando vemos que el grano más producido a nivel global, que es el maíz, es utilizado principalmente para alimentar animales y para la producción de energía o para la industria. Entonces ahí surge la pregunta, ¿es realmente así que debe ser? ¿O podemos buscar nuevas formas de utilizar la comida ya existente o la producción ya existente para alimentar a las personas? Bueno, espero que sigan disfrutando el evento y seguimos ahí en la lucha. Maíz, lo que da vida. Mais, das, was Leben trägt.